Para vivir mejor. Para vivir mejor, con la conducción de Sandra Ortega. Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Muni. Buenas tardes, tengan todos ustedes, mis queridos oyentes, gente linda, gente hermosa de San Salvador de Jujuy y de todos los lugares donde nos están escuchando por la 88.5 FM Radio Muni, por el Facebook, acá saludando a toda la gente que nos está viendo por el vivo de la Facebook de la Radio Muni, y también, bueno, cuando pasamos por YouTube, hay un canal que se llama Vina.sanación, ahí también podés volver a escuchar esta transmisión en vivo que estamos en este momento, en este programa y en este espacio tan bonito que se llama Para Vivir Mejor. Bueno, vamos a saludar a nuestro operador del día de hoy, que es Miguel Albeldaño. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Bueno, empezamos la tarde, como siempre, estamos ahora en estos últimos programas, hemos estado abriendo este espacio desde la pregunta, ¿qué estás haciendo para vivir mejor? ¿No? Bueno, eso te lo dejo ahí y mira, hoy día te traemos escuchá que el tema que traemos hoy es espectacular porque ¿cuántas veces estamos en este estado y no sabemos qué significa o por qué o para qué? Y bueno, el tema del día de hoy es dependencia emocional. Y tenemos un nuevo invitado que se suma a este espacio, lo voy a presentar, él es Martín López, psicólogo, instructor de la residencia de psicología clínica y comunitaria en el Hospital Néstor Sequeira, docente universitario de la Cátedra de Psicología de la Nutrición. Bueno, le damos la bienvenida a Martín por sumarse a este espacio. ¿Cómo te va, Martín? Gracias por estar. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Qué lindo, ¿no? Es de podernos hablar, explayarnos mucho más sobre el tema de las emociones. Nosotros ya tenemos otra persona que también asuma al espacio y hoy esto de hablar de la dependencia emocional, ¿no? Primero, para aquel que no le resuena este título, me gustaría que empezar con lo que realmente significa la dependencia emocional, para que muchas veces la persona por ahí como que no lo entiende y no sabe qué es lo que significa. A ver, ¿qué nos podrías decir, Martín, sobre esto? Bueno, es una temática muy, muy amplia, ¿no? Que se ha desarrollado mucho a través de diferentes autores y aportes, ¿no? Esta cuestión de la dependencia emocional. Podríamos decir, siguiendo a un psicólogo que sería un patrón recurrente de demandas afectivas y emocionales insatisfechas, ¿sí? Por parte de una persona, que tiene características de ser crónica, ¿sí? Que se viene reproduciendo desde la temprana infancia. Ah, bien, desde ahí es que nace esta dependencia emocional. Exacto. Y puede ser, y esta dependencia emocional es muy variada en nuestro tránsito de la vida. ¿En qué sentido variada? A ver. Porque muchas veces por ahí puede ser de esto, ¿no? De lo afectivo, y a veces no llega a ser de lo afectivo, pero si no dependemos de algo para que nos levante o estar bien emocionalmente. Bien, está bueno, porque la persona que tiene estas características de dependencia emocional o presente esta manifestación o esta particularidad, tiene determinadas características, ¿no? Una de esas características es una baja autoestima. Ah, bien. ¿Sí? Una baja autoestima, un pobre concepto de sí mismo, sí. Y una necesidad persistente, recurrente de afecto y de aprobación externa. Bien. Considerando esta característica, tranquilamente podemos pensar que este tipo de personas constantemente está buscando gratificaciones externas, ¿sí? O aprobación externa. Y eso lo podemos hacer extensivo a diferentes áreas de su vida. Por ejemplo, a nivel familiar, a nivel de pareja, sí. Que es lo que
lo que más comúnmente se ve o se identifica y se manifiesta a nivel clínico inclusive, pero también se puede presentar en otras áreas, por ejemplo a nivel laboral. La persona que busca constantemente reconocimiento. Y hay que diferenciar, Sandra, entre un deseo quizás genuino de superación, de autosuperación, que es muy valorable, a diferentes niveles, en este caso en el laboral, a esa necesidad de trabajo excesivo, de realización de actividades, porque busca una aprobación externa, en este caso de un superior, de un jefe, del grupo de compañeros de trabajo, algo que valide ese sentimiento de poca valía personal, o que refuerce ese sentimiento de poca valía personal. Bien. Entonces sí, podemos pensar que son personas que necesitan un reconocimiento constante para sostener una cierta regularidad o estabilidad emocional. Bien. Y volviendo a esta parte de la infancia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hace el papá o la mamá para que este niño después adulto tenga o se desarrolle en todo el lapso de su vida con esta dependencia emocional? Perfecto. Es fundamental. Yo voy a tomar los aportes de otro psicólogo, un psicólogo inglés, Bowlby, John Bowlby, que él desarrolló la teoría del apego, que es un poco el tema para el que me habías convocado. Sí. Y él va a describir, va a diferenciar, digamos, diferentes modalidades de apego que se van estableciendo en la temprana infancia. ¿Sí? Hay personas, en este caso los cuidadores de un niño, que van a fortalecer o van a generar diferentes tipos de vínculos de apego en relación al trato que brinden al niño. ¿Sí? Bien. Estos vínculos se empiezan a fortalecer o a internalizar, según el autor, a partir de los 6 meses de vida y hasta el segundo o tercer año de vida, pero después se van sosteniendo, fortaleciendo estas pautas de vincularse durante toda la infancia y hasta la adolescencia, hasta que después ya se vuelven características relativamente estables de la personalidad, ¿sí? En cuanto al vínculo. Y él describe básicamente 3 sistemas de apego, que después agrega uno. El primero sería un apego de tipo seguro, ¿sí? Es cuando el encargado del cuidado, si querés hablamos de funciones, que cumple funciones maternas y después paterna. El encargado del cuidado vendría a ser el papá o la mamá. La madre o algún sustituto que pueda hacer, viste que ahora es como mucho más amplio la definición, el concepto de familia. Hay familias ampliadas, otro tipo de familia que, bueno, entonces básicamente el que cumple esa función de cuidado en el niño establece con el niño un determinado tipo de vínculo que va a tener repercusiones en su momento actual, pero después futuras. Claro. Ese niño va a quedar condicionado, marcado por ese tipo de experiencias. Primero pensamos podemos definir o pensar en un apego de tipo seguro, en el cual este cuidador, madre, padre, sustituto, responde adecuadamente a las demandas del niño, lo cobija, lo sostiene físicamente y emocionalmente, le transmite afecto, cariño, satisface sus necesidades fisiológicas, físicas. Entonces eso va generando... Es hasta la etapa de los 6 meses. A partir de los 6 meses, hasta los 2 años, donde tiene mucha preponderancia, pero después eso se puede incentivar o sostener o disminuir en el caso de que alguna de estas características de los cuidadores cambien por alejamiento, por pérdida, por nueva constitución familiar. Pero bueno, entonces ahí se va formando un vínculo de apego con características de seguro, que le brinda esa estabilidad o seguridad al niño, para que, fíjate, en los niños pequeños tienen esa posibilidad de ir cada vez explorando su espacio, digamos, ¿no? El entorno, cuando salen a un parque, estamos justo viendo el parque, cuando empiezan a descubrir el mundo, ¿no? Este mundo que es novedoso, que es extraño, desconocido para el niño. Cuando tiene esa figura de apego positivo, seguro,
El niño no tiene temor del alejamiento, de la separación, entonces puede tener cada vez mayores espacios de distanciamiento. Bien. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando no se cumple estas características o estas condiciones? Ahí podemos pensar en otro tipo de características de apego, que podrían ser un apego de características ansioso. ¿Sí? Y este tipo de apego ansioso tiene características de ser o haber sido sostenido por vínculos de tipo inseguros, en los cuales quedaba en manifiesto una angustia de separación. O sea, la separación generaba angustia. ¿Por qué? Claro. Porque la figura de apego se ha mostrado ambivalente. Este sería un apego ambivalente, se ha mostrado ambivalente. A veces estaba y satisfacía las necesidades, y a veces no estaba, o estaba ausente, podemos pensarlo ahora por cuestiones laborales si quieren, o por condiciones propias del cuidador, por cuestiones de tipo problemática de salud. Ahora es muy común la depresión, digamos, ¿no? Está como se incrementó el porcentaje de personas con depresión o con otras patologías de salud mental y otras patologías de salud que pueden limitar o dificultar esa respuesta solícita de un niño, ¿no? de un cuidador ante la demanda de un niño. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces ahí se va configurando un sistema de apego inseguro, ambivalente. Otro sistema sería, según Bowlby, el apego también ansioso, pero de tipo evitativo. Cuando el niño ha buscado recurrentemente a esta figura protectora, de apoyo, y no lo ha encontrado de manera sistemática porque hay un rechazo, porque hay una indiferencia emocional, afectiva, se genera como podríamos pensar un mecanismo de compensación. El niño empieza a formar un auto como a modo defensivo, una autoestima, podríamos llamarlo propia, como bastarse a sí mismo. Entonces empiece a distanciarse de los otros, del mundo, al menos a nivel emocional o afectivo. ¿Sí? Por eso lo denominaba apego ansioso, pero de tipo evitativo. ¿Sí? Entonces son personas que a futuro pueden presentar características más egocéntricas, narcisistas, independientes entre comillas. Claro. ¿Sí? Que autores como Winnicott van a denominar falso self. Claro. ¿Sí? Bueno, ese sería como un tercer sistema de apego, ya dentro de lo no esperable o no sí, o casi patológico. Y un último apego que con posterioridad se describe, claro, se sumó, que sería el descontrolado, desorganizado. Se produce cuando un niño que ha ido a buscar esa protección en esa figura adulta ha recibido maltrato, golpes, claro, puede ser hasta abuso. Claro. Entonces eso generalmente va generando también características de tipo muy desorganizadas en el niño, muy descontroladas, y estas características, como por ejemplo el maltrato, pueden volverse una forma regular o permanente de manifestarse o de resolver los problemas en su vida a futuro. Claro. Bueno, básicamente podríamos pensar esto como en el origen o historizando en las primeras estadios del desarrollo de una persona. Perfecto, que después, si no ha habido en las relaciones de apego inseguro, ansioso, de tipo más patológico, no ha habido una rectificación, alguien que pueda suplir con un adecuado apoyo, sostén, afecto, esas carencias afectivas primarias o arcaicas, eso va a quedar marcado o internalizado como algo persistente en el psiquismo de la persona, que lo van a llevar a vincularse de modo cuasi patológico a futuro. ¿Sí? Y llega una determinada edad en la persona que, bueno, puede, o el que nos está escuchando, puede identificarse en alguna de aquellas situaciones, ¿no? Y más o menos, ¿qué es lo que puede manifestarse más como para que la persona se dé cuenta de que está transitando una dependencia emocional? Bueno, por ejemplo, para pensar la dependencia emocional, que podríamos encontrar similitudes con esto que decíamos de este tipo de apego ansioso, ambivalente, inseguro. Sí. La persona va a tener, por ejemplo, una necesidad del otro.
del contacto, de su presencia física. Sí. Fíjate que esto que no tuvo en su temprana infancia se repite y se actualiza en su vida de adulto, de joven y adulto. Una necesidad constante de sentirse valorado, ¿sí? Un concepto de sí mismo no del todo estable. Entonces necesita un refuerzo constante del entorno, esto que decíamos hace un rato, esta aprobación de los otros, y que puede llevarlo, por ejemplo, a una necesidad excesiva de complacer a otros, de agradar a otros, aún a desconocidos, ¿sí? En esta necesidad más o menos consciente o hasta inconsciente de afecto, de ganarse o de tener algo de ese afecto que no ha conseguido desde niño. Y eso también puede ser recíproco, ¿no, Martín? El tema también de los padres hacia los hijos con esas actitudes, ¿no? ¿O no? Recíproco, o sea, en realidad forma parte de un sistema. Es un sistema de vínculo, digamos. Bien. Padres con determinadas características generan ese tipo de vínculo o de sistema de apoyo con el niño. El problema es que después esto se reproduce en la adultez de este niño, ¿no? En su futuro, digamos, desarrollo evolutivo. Este niño va a crecer buscando inconscientemente esa figura de apoyo de la que careció en su infancia. ¿Sí? O estableciendo vínculos con esas características poco saludables o poco adaptativas. Otras características que me preguntaba Sandra, por ejemplo, bueno, y ahora lo facilita la tecnología, las personas que todo el tiempo quieren estar en contacto con otro. ¿Viste? Y que cuando alguien, la pareja, pongamos, ¿no? La pareja, el cónyuge, el novio, no responden o se llevan un tiempo sin comunicarse, genera toda una cuestión de ansiedad, de desborde, porque hay algo que está como generalmente presente, es un temor al abandono, ¿sí? Y una angustia de separación. ¿Sí? Entonces eso es algo como muy característico. Eso está muy presente, ¿no? Está muy presente y eso genera situaciones a veces hasta límites, situaciones muy complejas, ¿sí? Que terminan a veces en situaciones de violencia, que a veces escuchamos en las noticias, ¿no? Independiente, bueno, no vamos a entrar en otros temas, pero es bueno, muy alto eso, muy delicado, y lamentablemente cuando tenemos este tipo de personalidades, ansiosa, ambivalente, insegura, o con esa forma de vincularse, esta dependencia emocional que decíamos, Sandra, tienden a buscar en los objetos de amor, en las parejas o posibles candidatos, aquellos que se muestran como autosuficientes, con mucha autoestima, por llamarlo de cierta manera, lo cual lleva a veces a la combinación compleja, digamos, de que una persona dependiente emocional busca personas con rasgos narcisistas o egocéntricos. Esa persona que tiene una exacerbada imagen valorada de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, porque son personas que son admiradas o admirables, ¿sí? Porque la persona dependiente emocional trata de suplir todas sus carencias de autoestima. Con la admiración del otro. Claro, con la admiración del otro, y lamentablemente buscando en el otro lo que no son ellos. Bien, entonces esto, qué bárbaro, ¿no? Lo que estamos hablando, porque realmente muchísimas de las personas se debe estar como identificando con el tema, y después cuando esto a veces es también como me pasó una vez y me vuelve a pasar y me vuelve a pasar, rompo con alguien, con una pareja y busco otro y vuelve otro. Bien, bueno, podemos pensar otras características, ¿no? Este temor a la soledad. No soportan el estar solo. ¿Sí? La soledad se vive de manera angustiante, ansiógena, atemorizante, porque pensar, si volvemos a historizar a esta historia, a este periodo arcaico de formación primaria, ¿no? del psiquismo o de su autoestima, han vivido vivencias de soledad, han estado solos estos niños. Entonces la soledad, lejos de vivirse como placentera, como una posibilidad de autoconocimiento, de expansión,
se la vive de modo atemorizante. Ajá, ¿sí? Por claro. esos temores ancestrales Claro. o infantiles, podríamos llamarlo. Claro. Entonces hay un temor exacerbado Uh-huh. a la soledad y al abandono. Por eso muchas veces sostienen estas personas con dependencia emocional, en el tiempo perpetúan vínculos Claro. que son tan nocivos, ¿no? abusivos, que generan algún tipo de daño, perjuicio, en los Sí. cuales no se sienten valorados, Claro. pero a los cuales les cuesta mucho poner un límite. Claro, aguantan Exacto. y no son capaces de tomar decisiones también, ¿no? Exacto, sí, pero está muy asociado también a la baja autoestima. Claro, ¿sí? claro. Y como bien decías, han depositado en otro Uh-huh. la decisión, ¿sí? Claro. La toma de decisiones, ¿no? Entonces Sí, sí. han relegado en el otro, en este caso una pareja, puede ser un amigo, un jefe, un padre, Sí. han delegado la responsabilidad por las decisiones Claro. de su vida. Ah, mira ¿sí? vos. Podemos pensar, hay una inmadurez, digamos, ¿no? De tipo Sí. emocional en ese sentido. Sí, sí. ¿Sí? Y que mucho que hay que trabajar ahí, ¿no? Sí. Empezando volviendo de la base, digamos, de esta infancia, ¿no? A llegar hasta el día de hoy, ¿no? Algo muy común que pasa también con esta personalidad es que cuando terminan una relación Sí. no se dan el tiempo para elaborar Claro, un duelo. proceso de duelo por la pérdida, sino que inmediatamente buscan sustituir con otro Claro. objeto, con otra persona, ¿no? Ujú. que colme estas necesidades históricas, ¿no? Ujú. que lamentablemente difícilmente puedan ser satisfechas o cumplidas por esa persona. Entonces Bien. se vuelve un círculo vicioso, una búsqueda incansable, incesante, pero que no genera algún beneficio en la persona. Claro. Y bueno, esto es cuando se trata de persona a persona, pero cuando ya alguien no lo busca en la persona, sino lo busca, por ejemplo, en la comida, en las adicciones, ¿es lo mismo? Y tiene características muy similares. Fíjate que, de hecho, cuando una persona tiene una separación, digamos, que le genera dolor, malestar, en la cual no estaba de acuerdo, o se produce de forma abrupta, o es dejado por sus características de ser tan invasivo, Claro. persistente, esto que ahora se llama, viste que está como muy común este concepto de tóxico, la Ah, tóxica, sí, bueno, sí. en parte podríamos pensar que algo de estas características tienen que ver con esto. Uh-huh. Bueno, decíamos que comparte ciertas características. A ver, la persona puede presentar algún tipo de síntomas o manifestaciones similares a cualquier dependencia de una sustancia, llámese comida, llámese sustancia psicoactiva, Sí. ¿sí? Va a tener esto que se denomina síndrome de abstinencia, en el cual la persona puede estar con fluctuaciones del humor, pasar de la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad, la angustia, intolerancia, ¿sí? Y otra sintomatología a nivel del cuerpo, en diferente nivel o grado, ¿sí? Claro. Pero sí puede presentar algunos síntomas que podríamos pensar que se pueden llevarnos a pensar o a identificar una relación o un vínculo patológico de dependencia emocional. Qué fuerte, ¿no? Realmente, porque es como aquello viene a sustituir lo que propiamente no lo puedo desarrollar, ¿no? Exacto. O estoy como bloqueado, no es que no lo puedas hacer, es que sí, pero nada más que es como que es mucho por ahí lo que tengo que resolver y esto, ¿no? No tengo la fuerza, la valentía para poder enfrentar todo lo que tengo que enfrentar, para enfrentar mi historia también, ¿no? Sí. Que eso por ahí es muy doloroso, Sí. pero cuando después que viene el dolor, viene la felicidad, así que eso es importante también mucho de aclarar. Martín, esto de poder... lo que hablábamos de esto, de mucho para trabajar y con esto que muchas veces por ahí la persona, por no querer romper muchas cosas, ¿no? En esta caparazón que tiene, que es como una mamushka, porque hay que sacar muchas cosas, ¿no? De lo que tiene como historia de vida. ¿Cómo puede la persona, bueno, si bien es cierto, ya lo identificamos un poco con el tema de las relaciones y cómo me vinculo con el otro, ¿no? Y también con el tema de los objetos. Pero estando inmerso en una familia o una mamá o un papá que sin querer, bueno,
le dieron esa crianza a ese niño, pero sin saber, ¿no? Desde la ignorancia del sí, porque cada uno tiene su historia y a veces la viene a repetir, hablando ya como espiritualmente, ¿no? Ahora te lo voy marcando. ¿Cómo aquel que recién hoy tiene un niño, ¿sí? Y dice, yo estoy teniendo estos antecedentes o estas características con la crianza de mi hijo, ¿cómo lo puede comenzar a revertir? Bien, bueno, en principio es fundamental reconocerlo, identificarlo, es fundamental. A ver, qué tipo de respuestas estoy dando a ese niño, a esa niña, por cuestiones laborales, por mi estado de salud, estoy siendo alguien dispuesto, solícito. Un día respondo de buena manera y otro día respondo de manera evitativa, indiferente, con gritos, con amenazas, para poder tratar de fortalecer o trabajar en una estabilidad emocional. Estamos hablando, ¿no?, del cuidador, de la persona responsable, ¿no?, de la crianza de los niños. Entender la importancia de ese vínculo estable, seguro, de una constancia en los cuidados, en el afecto, para no generar futuras patologías o problemáticas. Entonces, si yo empiezo a ser consciente de esto y reconozco esa conducta, sería fundamental buscar ayuda. Qué hermoso, progenitor, ¿no? En esta... Eso de ser consciente, ¿no? Muchas veces por ahí los papás, cuando están cumpliendo este rol, no tienen esta conciencia, ¿no?, de que ese chico va a ser un adulto y que también depende del marco de cómo él lo críe, cómo la infancia que le dé, según así va a ser el día de mañana. Exacto. Y en su relación, y también papá o lo que esa criatura decida hacer. Exacto. Y también para lo profesional, ¿no? Porque también la inmadurez a veces como que se traslada a todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Vos fíjate, Sandra, que muchas veces lo vemos mucho en los hombres cuando trabajamos con grupos terapéuticos para hombres. En el hombre generalmente, y en este caso como padre, como cuidador, está muy presente esta idea del hombre en su rol de proveedor. Claro. Él está muy identificado ese rol, entonces en tanto él cumpla con esa función, siente un cierto como alivio, pero lamentablemente satisfacer o cumplir esa función cada vez le implica mayores exigencias y afecta a sus diferentes áreas de vida. Claro. Muchas veces para cumplir ese rol, y ahora lo está viendo cada vez más la mujer por su progresiva incorporación al mercado laboral, tiene que resignar otras áreas de su vida, por ejemplo el compartir con los hijos, con la pareja. Entonces lamentablemente, creo que hay que empezar a pensar, como decías vos, como decíamos, de una manera consciente, de una manera en el momento actual, pero también en perspectiva a largo plazo. O sea, es importante lo económico, lo laboral es fundamental. Ahora, si lo laboral está deteriorando mis vínculos con los seres de mayor importancia emocional en mi vida, y van a generar secuelas a futuro, por un énfasis en un mayor ingreso económico. Por ejemplo, no estamos hablando de no trabajar, quiero diferenciar, sino que cuando esto se vuelve el objetivo último y central de mi vida, y no un medio, sino que yo vivo para el trabajo, entonces empezar a reflexionar qué efectos, qué consecuencias va a tener en mi persona, en mi vínculo con mi entorno, con mis hijos, y en ese niño o en esa niña a quien yo estoy tratando de proteger. Claro. No sé si se entiende. Entonces, creo que es importante tomarse un tiempo para reflexionar. Muchas veces por ahí hay papás presentes pero ausentes a la vez, ¿no? Y eso es muy recurrente también, y que a veces los mismos chicos no pueden entablar ni sus propios diálogos con los padres por esto que este vacío que hay, ¿no?, en la relación. Y también eso es un reflejo que después me va marcando a mis futuras relaciones también como padre y como pareja, ¿no? Porque todo viene como efecto dominó, ¿no? Exacto.
Y es importante esto que lo marques con el tema de la diferencia de la parte laboral, porque si bien es cierto, sí, ahora como vos lo dijiste perfectamente, se ha vuelto como un objetivo principal y el resto como que hoy por hoy la remo como puedo, pero no deja de ser importante el tema de tu núcleo familiar. No deja de ser importante, porque es en donde estoy, lo elegí, es lo que decidí hacer y es a lo que me comprometo día a día y elijo cada día, ¿no? Porque el elegir cada día también es un acto de responsabilidad. Exacto. ¿Sí? Y que lo traslado a todas mis responsabilidades, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en mi vínculo y conmigo mismo también, ¿no? Es como la persona tiene que ser más responsable consigo mismo primero y después bajar todo para el resto. Claro. Y Martín, ¿cómo comienza este trabajo como para ya sí poder ayudar a las personas a empezar a inducirla a que se acerque, ¿no? Y que tengan la fuerza de poder revertir esta situación y de que después de esto, después que llovió paró, salió el sol y viene la primavera y que todo después empieza a fluir de la mejor manera? ¿Por dónde se empieza? Bueno, como decíamos, es fundamental el reconocer, ¿no? Esto el reconocer que estoy en una situación, en una relación de tipo emocional con características de dependiente, uh-huh. ¿no? Que me está generando malestar en mi vida, que no me estaba permitiendo crecer. Reconocer esto nos puede permitir empezar a buscar otro tipo de alternativas, y entre estas alternativas obviamente pensar hacer un proceso psicoterapéutico, uh-huh. y después buscar otras alternativas, otras propuestas que vayan en el orden de fortalecer o mejorar la relación que tengo conmigo mismo. Bien. Porque decíamos en un comienzo que la autoestima de estas personas está visiblemente afectada, dañada, la imagen de sí, el autoconcepto, sí. una pobre o inadecuada valoración de sí. Entonces generalmente son personas que relegan o dejan de lado sus necesidades, sus aspiraciones por los demás. Claro. La persona que constantemente se sacrifica por los otros, que es diferente a un genuino amor de altruismo, ¿no? Estas personas que han demostrado tanto amor a la humanidad, pero por un deseo de superación, de un amor altruista. En este caso, este sacrificio, como decíamos, es por una búsqueda de aprobación y de cariño. Claro. Si hago esto, si me dedico a otra persona, si hago que esta persona triunfe o le vaya bien, me lo va a reconocer, o me va a dar afecto, cariño que no siento por mí. Entonces, bueno, el camino tiene que ser inverso. Ajá. Empezar a centrarme más en uno mismo, en mí mismo, ¿no? En lo que deseo, en lo que quiero, en lo que anhelo, en mis sueños. Yo trabajo mucho en la terapia, lo que he anhelado, lo que he soñado desde la infancia, la adolescencia. Recuperar esa capacidad de soñar, de proyectarme a futuro. Qué cosas me conectan con la vida, qué cosas me conectan con mis sueños, con mi potencial, con mi capacidad creativa. Creo que todo eso te pone en otro lugar, en otro camino, en el camino de la autoaceptación, de la autovaloración y el autoconocimiento. Y muchos por ahí piensan acerca de lo que vos estás diciendo, el tema de los sueños, priorizarse y demás, deben estar diciendo, ¿no? Pero ¿no es un acto muy egoísta eso? Hay un error lamentablemente incentivado por alguna bibliografía teórica, algunos aportes teóricos, inclusive la psicología, en la cual se asocia el amor propio con el egoísmo. Claro. Con el narcisismo, que sería el egoísmo o el egocentrismo. El amor propio como sinónimo del narcisismo. En realidad el amor propio, tomando aportes como de Erich Fromm y otros autores, digamos, importantes, ¿no? de psicología, de psicoanálisis, sería la contrapartida del narcisismo. El narcisista, para que se entienda, es una persona que no se ama a sí mismo, ¿sí? Tiene un profundo rechazo o hasta odio por sí mismo, por eso necesita constantemente inflar ese ego, ¿no? No querido, dañado, no valorado,
a nivel con otros, ¿sí? Mostrar esta ostentación de todo lo que puede, de lo que es capaz de hacer, porque en realidad no hay una aceptación interna. Claro. Entonces sería casi lo opuesto de esta persona dependiente emocional con una baja autoestima. Hay una autoestima o una imagen de sí infatuada, inflada, sobrevaluada, no realista, pero que en realidad, como decíamos en un comienzo, tiene las mismas fallas o déficit que viene arrastrando desde los primeros estadios del desarrollo, ¿no? Claro. Entonces el amor propio tiene que ver con un cuidado de sí, una valoración y aceptación de sí, el aprender a poner límites, la capacidad de decir no, de poner límites, de no permanecer en una relación de tipo agresiva, violenta, ¿no? O que vulnere mi persona, mi yo, no vivir relaciones abusivas, no entrar en relaciones abusivas. Una persona con una adecuada autoestima tiene la posibilidad o la capacidad de decir que no, poner un freno. Claro. Aunque entre en esas situaciones, poder ponerse a resguardo, poder decir yo no quiero esto para mi vida. Claro. A diferencia de la persona con una baja autoestima, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que diferenciar. El narcisismo tiene que ver con esto, ¿no? Una no valoración de mí, por eso hay una infatuación o inflar mi ego herido, dañado, contándole a todos o hablando a mi entorno para tener así, a partir de la aprobación de otros, una retroalimentación, una valoración de mí que no he encontrado, que no he podido lograr a lo largo de la vida. Bien. ¿Sí? La persona con una sana o adecuada autoestima no necesita la aprobación de otros, porque tiene una autovaloración. Y eso le da un sentido de estabilidad emocional a través del tiempo. Perfecto. Lo que no significa que las situaciones no lo afecten. Claro, sí, totalmente, sí, como base principal trabajar la seguridad y muchas cositas más, ¿no? Claro, hablamos ahora está como muy en boga estos fenómenos de gente que todo el tiempo se está fotografiando, que todo el tiempo está mostrando lo que hace, que bueno, que también está relacionado a otras cuestiones, pero hay una excesiva exaltación del yo, del sí mismo, de mi imagen. Claro. ¿Sí? Pero que muchas veces a un plano más inconsciente o más más profundo evidencian una necesidad de aprobación. Claro. ¿Sí? Bueno, son todos esos indicios, ¿no?, que van mostrando cómo se van dando estas relaciones de dependencia emocional con estos apegos también, que van teniendo efecto, ese efecto que va haciendo en la vida, que me va creando, así como lo voy viviendo y sintiendo, voy creando un mundo también como que desfavorecido para lo que tengo que hacer, ¿no? Sí. Y es como esto, lo que confundir de lo verdadero a lo falso, ¿no? Porque es como que vos hablabas de esto del amor altruista, no tiene nada que ver con este amor de pareja que creo que si me deja me corto las venas, o sea, perdón por la expresión, ¿no? Pero como llevarlo ya al límite. Pero es una cuestión de que esa diferencia tiene que estar mostrada y tiene que estar como asimilada para saber qué es lo que me hace bien y con quién quiero estar. Bien, ¿sí? Esto que decís es importantísimo y eso es algo que se trabaja en la terapia. ¿Qué es lo que me hace bien? Porque la persona dependiente emocional o con estas características generalmente está más pendiente de lo que el otro necesita, de lo que le hace bien al otro, y trata de satisfacer esas necesidades y siempre está relegando sus propias necesidades. ¿Sí? Entonces el camino es inverso. Claro. ¿Y cuántas veces, vos que me estás escuchando, cuántas veces te habrás postergado en la vida por esta falta de decisión, ¿no? Yo te digo, nunca es tarde para tomar una decisión en el tiempo en que te encuentres, ya sea, no sé, ya sea en una relación de 1 o 2 años, o yo no tan solo sea una relación, pero sino con alguna adicción que estés cargando, ya sea el de la comida o cualquiera, porque a veces hay actos adictivos que a veces son muy pequeños, ¿no? Y que también afecta a este avance, porque no es sano
vivir así. Entonces, y también es una dependencia emocional esos malos hábitos, ¿no? Bueno, lo de la comida sí es todo un tema que si quieren a futuro lo podemos trabajar, porque la alimentación está, la forma que tenemos de alimentarnos y nuestros hábitos alimentarios están íntimamente vinculados a prácticas sociales y a aspectos psicológicos y emocionales desde que nacemos. Para que se entienda, generalmente no comemos solos, sobre todo desde la infancia. Comemos en un grupo, en un entorno, en una familia. La comida siempre está cargada de un significado, un componente emocional, afectivo, psicológico, ¿sí? Que me va a generar después un vínculo hacia la comida, positivo o negativo, ¿sí? Y por ejemplo, como para tener un pantallazo nomás, como decía, el alimentarse es un acto social, y un ejemplo típico, característico, muy arraigado en nosotros, en los argentinos, es la práctica de tomar mate. ¿No? El mate cebado, que ahora lamentablemente está prohibido, pero el compartir, fíjate que generalmente el mate está asociado al compartir, a la socialización, ¿sí? Entonces, las patologías como por ejemplo la bulimia o la anorexia generalmente se realizan en soledad, en aislamiento. O sea, hay una ruptura con un sistema familiar, social, de amistad, inclusive de pareja. Entonces ahí se puede identificar un conflicto también de características históricas, una inadecuada vinculación con la alimentación. Y la no aceptación también es propia de la no aceptación. Sí, es un tema complejo, ¿no? O también el autoatacarme también así, tiene de esa que manera, ver de la parte con una del cuestión cuerpo. de autoagresión, por una agresión original hacia al encargado del cuidado, ¿no? También en un desarrollo histórico de la persona, del niño, pero que al no poder atacar o responder con hostilidad, esa hostilidad vuelve sobre uno mismo, ¿no? Sobre sí. Y esa es un poco la base de las enfermedades psicosomáticas. Y con los adolescentes, con este tema de los juegos, las play y todo lo demás que en esta cuarentena se han enfatizado, ¿no? Conozco casos muy así particulares que el chico ya dejó de dormir de noche y duerme de día, y hasta, no sé, hace la noche día. En ese caso, eso también es de dependencia emocional. Eso produce una dependencia emocional. Y como te decía, podríamos verlo por los efectos. Cuando ese niño, ese adolescente deje de tener ese juego, ese play, ver cómo es su respuesta, si puede tolerarlo o no, o tiene una incapacidad para tolerar, se pone intolerante, agresivo, ansioso, malhumorado. Ahí podríamos presumir que había una relación de dependencia, ¿sí? Hacia ese objeto. Y estalló, porque muchas veces por ahí, en el pasar del tiempo, por alguna situación en particular, destalla, ¿no? Es como que hace el estadio que hay, por ahí ya como que brota, es como si fuera un volcán en erupción, ¿no? La situación que muchas veces se venía como solapando, ¿no? Sí. Y bueno, por ahí, en ese sentido, perdón que te interrumpa, pero en ese sentido, esto que preguntabas, creo que las medidas que se están implementando humildemente no han favorecido la progresiva autonomía o independencia en esa etapa crucial como la adolescencia. Recordás, Sandra, que en años anteriores, la adolescencia era un estadio, una etapa evolutiva en la cual el puber y adolescente, digamos, empezaba a interactuar con otros pares, a tener sus primeros vínculos, ¿no? Inclusive a conocer al otro, ¿no? Establecer sus primeros grupos. Eso fue lamentablemente prohibido por las medidas que se tomaron. Entonces, el impacto que ha tenido o que va a tener muy posiblemente no sea positivo a mediano y a futuro a nivel de salud mental. Si lo vemos del lado espiritual, esta parte de poder un poco aislarnos del entorno, a veces es muy positivo, porque a veces no nos damos cuenta que tenemos un entorno con la cual no nos favorece para algunas cosas, y este tema del consumismo también, ¿no? Nos lleva
a estos extremos de que si no tengo el último celular no estoy en la misma sociedad, en la misma línea, ¿no? Exacto. Pero el tema del espacio que nos cedido por la fuerza, se lo debía haber aprovechado para esta introspección, ¿no? Pero bueno, no está todos bien, tienen... Está bien, está muy bueno lo que decís, yo comparto plenamente, creo que el aspecto espiritual del ser humano es un aspecto reconocido por las grandes tradiciones y culturas, civilizaciones, culturas y si querés religiones de diferentes, ¿no? Lugares o a nivel histórico, ¿no? Y social, la necesidad del ser humano de una búsqueda, un desarrollo a nivel espiritual, y si querés filosófico, una búsqueda de un sentido de trascendencia. Creo que sería algo, bueno, no lo desarrollamos ahora, pero interesante e importantísimo, sobre todo para las personas con esta problemática de dependencia emocional, y creo que como contrapartida a esta falta de búsqueda, de desarrollo o de descubrimiento del área espiritual y trascendente del ser humano filosófica, la sociedad nos ofrece el consumismo extremo, ¿sí? Que va generando, como decíamos, dependencias y no genera una satisfacción genuina. ¿Sí? O una posibilidad de autocrecimiento. Sí, porque también todos tienen un límite. El celular te dura 5 años, otra vez tenés que volverlo a cambiar, o sea, el auto, la ropa, todas esas cositas, ¿no? Sí, por eso, perdón. Sí, tranquilo. No, digo, por eso comparto con vos esto de que, a pesar de que ha sido obligado este encierro, las personas podríamos poder sacar algún tipo de provecho, dedicando algunas horas, no sé si al día o a la semana quizás, para la introspección, para el autoconocimiento, para la búsqueda de un sentido más profundo de vida. Exactamente. En ese sentido sí podría ser positivo, de desconectarme del programa que solo me transmite entretenimiento, ¿sí? Y empezar a buscar otros medios, otros canales que me permiten crecer, quizás como este espacio que está generando, que estás sosteniendo en esta radio. Entonces, bueno, creo que todo eso puede ayudar en esta búsqueda, en este camino, en este reconocimiento, para poder salir de esta situación de dependencia emocional. Perfecto, Martín, fue un placer tenerte, me encantó. Seguramente estarás invitado para en los próximos meses, porque ya como que voy planificando con mucha antelación los temas, así que muchísimas gracias por estar. ¿Y dónde te pueden encontrar? Ya que por tu currículum y por lo que hablaste y que a lo mejor alguien está necesitando de una ayuda profesional. Bueno, yo trabajo en el Hospital Sequeiro, hago consultorio individual en el consultorio, en el Hospital Sequeiro, y también co-coordino un grupo para hombres en situaciones de violencia. Mira vos qué bien. En la pareja, que se llama Grupo XY. Sí, bueno, estoy básicamente en esos espacios, pero estoy en el Hospital Sequeiro trabajando de manera habitual. Bueno, muchas gracias por haber estado y gracias también, ¿no? Por ayudar a estos hombres que están reconociendo su falencia y que quieren salir adelante y que sin juzgarlo, porque ninguno está libre de pecados, y como dijo Jesús, el que tire la primera piedra, aquel que no la tenga, ¿no? Y sin juzgarlo, a seguir acompañándolos, y porque también todos en este mundo tenemos derecho a cambiar y a tener nuevas posibilidades y hacer y tener y llevar una vida plena, llena de amor, de felicidad, de la manera que elija, de una manera obviamente sana, para el bienestar de todo su entorno y sobre todo el bienestar de sí mismo. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias a vos, Sandra, por la invitación. Estamos convencidos de que todas las personas pueden cambiar. Sí. Y por eso sostenemos esos espacios, así que bueno, muchas gracias, me sentí muy cómodo, gracias a tu audiencia. Gracias. Y bueno, gracias a las personas que les comenté y que quizás pudieron escuchar.
Así que bueno, muy, muy agradecido de esta posibilidad. Bien, excelente. Bueno, de todas maneras lo podés volver a escuchar si hoy te prendiste al final del programa o no pudiste continuar con la entrevista del día de hoy escuchándonos. Sumate y suscríbete a Bina.sanación, nuestro canal donde repetimos todos los programas de la semana y tenés una diversidad de temas para poder llegar a los puntos que estás necesitando poder explorar en vos y esta ayuda de todas estas personas que en alguna vez, ¿quién no pasó por alguna dependencia emocional? Así que hoy por hoy nadie está libre de nada, así que bueno, te invito a que te sumes y muchísimas gracias por haber estado, por habernos escuchado en este día miércoles y te espero el próximo miércoles por la 88.5 de 15 a 16 horas por este programa que se llama Para Vivir Mejor. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau. Para vivir mejor.